dar la bienvenida a nuestra sección Correr no es de cobardes, a nuestro colaborador, artífice de esta sección, Iker Martín. Iker, buenas tardes, Arrachaldeón León. Buenas tardes, casi no llego con el temporal, ¿eh? Iker, te he dicho 1000 veces, cuando llueva así no vengas corriendo. Ya. Hay Con mi transporte altura público. me llega el agua hasta la cintura. Por favor, que la gente ya estaba, vamos, rasgándose Sí. aquí las vestiduras, porque, por Seguro. cierto, tenemos que dar también las gracias y un besito a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, que cuelgas también, no solamente nosotros colgamos en nuestro canal de YouTube la entrevista, esta sección, sino que también las cuelgas en Sí. Facebook, y tenemos bastantes, yo veo los mensajitos, Bueno. que estamos ahí, que cuelgan y, ay, nos ha gustado y tal, pues bueno, un besito muy grande a la comunidad de Facebook, que Claro. nos sigue, que te sigue. A todos. Los Y a queremos a todos. Exactamente, a todos por igual. Tenemos un corazoncito enorme para Facebook, para Twitter, Todo. para todo. En los tiempos las que redes corren hay que sociales. querer a todos. Iker, hoy Sí. tenemos, la verdad es que un programa Megamix. megamix total. Vamos de un sitio a otro y... Sí, e incluso vamos a ir al pasado tan pasado que nos vamos a ir al paleolítico. Así, con los jóvenes que somos, nos vamos a ir. Pero que está Miles muy de- de actualidad. Porque nosotros hacemos deporte y actualidad. Sí. Entonces, como está de moda, hay que traerlo. Y ahora, fíjate, ahora está muy de moda todo este tema de la paleodieta, el entrenamiento del paleo y todo eso. Bueno, hay estudios que dicen que cuando llevas mucho tiempo haciendo, que todo se va reciclando, y ahora lo que está de moda es un poco volver al antiguo. Entonces, luego al final tocaremos este tema, hablaremos de la dieta de la paleodieta, del paleoentreno, sus cosas positivas, sus cosas negativas, todo ese tipo de cosas. Y es una cosa, eso, y lo de correr descalzo, que también está muy... Sí, esto es Madre mía. Regreso al futuro, falta el DeLorean. Eso es lo que eso haremos otro día, porque da para mucho. De correr descalzo, que parece que no da para nada, pues da para mucho. Uy, De pues correr hablaremos descalzo. otro programa de correr descalzo, madre mía, esto es la ruina de las grandes empresas No, si hay deportivas para correr descalzo. Que eso Ah. ya es el delirio del consumismo. Iker, voy a tener que hacer un máster de estos temas. No. Madre mía. Iker, antes de hablar de la Sí. palodieta, y creo que mis compañeros, a ver si pueden contactar ya con José Luis Arce. José Luis Arce es director deportivo de La Rioja Bike Race, una carrera por etapas de bicicleta de montaña que se celebra en el mes de mayo, ¿no? En La Sí. Rioja, con salida y llegada en Logroño. Y que bueno, pues mientras nuestros compañeros intentan contactar con José Luis, que hablaremos ahora con él, Ah, vale. lo vamos a tener aquí en directo, pues coméntanos un poquito. ¿Tú vas a Sí. participar en esta carrera? Bueno, ¿en qué consiste? ¿O por qué vas hasta Logroño? Claro, no, retomando el tema anterior de traer la actualidad. Bueno, también para dar de contenido al programa, también hablaremos, según vaya avanzando el invierno, hablaremos también de triatlón, de ciclismo, de marchas cicloturistas, de mountain bike. Y ahora ha habido un crecimiento bastante alto de este formato de carreras. Se trata de carreras por etapas, en este caso es en mountain bike, y bueno, en este caso concreto es en Logroño. Entonces, es cierto que bueno, muchos de nosotros pues, nos hemos aficionado a andar en bici, quizá pues igual en verano viendo el Tour de Francia o ese tipo de carreras. Entonces, nos sentimos muy identificados con ese tipo de carreras. Y lo que han hecho, lo que se empezó el año pasado por primera vez, que yo también fui el año pasado y me quedé muy impresionado, es eso, hacer ese tipo de carreras para profesionales. Pero claro, también nosotros, los que tenemos una afición, pero no somos profesionales, pues también podemos participar. Y yo creo que era importante darla a conocer aquí, porque al final Logroño, pues, hombre, no es el País Vasco, pero al final estamos a 40 minutos y es relativamente cerca. Y bueno, pensaba que, bueno, pues puede interesar a la gente, y eso, en mayo, según se acerque la prueba, pues haremos alguna cosita sobre mountain bike, sobre carreras de montaña en bicicleta, y haremos un pequeño resumencito de la carrera. Bueno, Iker, tenemos a José Luis al otro lado. Sí. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por hablar con nosotros, con Iker y con una servidora. Iker, a ver, Iker va a estar en mayo, Ya corriendo. estuvimos el año pasado.
Ya estuvo el año pasado, este año va a arrasar, a mí no Sí, sé si me guau. va a arrastrar en el intento. En la calle Laurel te voy a arrastrar. José Luis, cuéntanos un poquito, ¿cómo se va a desarrollar la prueba? ¿Cuántos kilómetros son? ¿La dificultad? ¿Puede ir corredores amateurs o solamente para profesionales? Cuéntanos un poquito, bueno, los objetivos o en qué va a consistir la prueba. Bueno, lo primero, daros las buenas tardes y las gracias pues, por el interés que mostráis por la prueba y bueno, la oportunidad de un poco contar de primera mano lo que es la Rioja Bike Race, ¿no? El formato es el mismo que el año pasado, serán 3 etapas, de las que se denominan maratón porque superan los 60 kilómetros. Entonces, bueno, estamos hablando de 3 etapas de entre 70 y 90 kilómetros para el año que viene, que seguirán más o menos, serán muy parecidas a las del año pasado, pero que ya las hemos modificado para mejorarlas y hacerlas todavía más atractivas, con salida y llegada a Logroño. Y bueno, pues ha sido una prueba que en su primera edición ha gustado muchísimo. Tuvo 716 participantes en los 3 días de competición y ya, por ejemplo, este año vamos en torno a los 800 inscritos y más de 17 nacionalidades diferentes. Con lo cual, pues estamos muy entusiasmados con lo bien que está yendo y la buena respuesta que está teniendo la prueba. Sin duda también, como hablabais antes de la calle Laurel y demás, pues el entorno de La Rioja contribuye mucho a que la prueba sea muy apetecible. José, ¿pueden participar, una duda, pueden participar gente también amateur, ¿no? O sea, no hace falta ser profesional. Sí, yo creo que, bueno, José Luis nos estaba antes reflexionando un poco con Susana. Yo creo que el crecimiento de este tipo de carreras por etapas, que al final los que nos acercamos al ciclismo, pues hombre, siempre hemos visto pues eso, el Giro, el Tour, la Vuelta, y yo creo, José Luis, que bueno, hay que decir que quizás es feo la expresión la hermana pequeña, pero sí que creo que fue hace 4 años, se empezó a hacer en Andalucía, en un formato de 6 etapas, que también estuvimos, y yo creo que, José Luis, ese formato de etapas que dejan de ser durante varios días es el que más acerca, ¿no?, al corredor popular como podemos ser nosotros, y además lo que le decía Susana, que te permite correr con los mejores del mundo, que tú juegas a fútbol o a fútbol y no te dejan jugar ni en San Mamés ni contra el Atleti, pero aquí sales en el mismo punto de salida con los mejores. Efectivamente, yo creo que es uno de los éxitos de este formato de las pruebas por etapas y pruebas maratón, ¿no? Que al final te puedes medir en las mismas condiciones que deportistas profesionales o semiprofesionales. Que quieras que no, aunque de salida sabemos que no estamos a su nivel, siempre pues al final la experiencia o la vivencia es la misma, es decir, tú has pasado por el mismo sendero y seguramente lo hayas disfrutado igual que uno de los mejores deportistas o el que ha ganado la etapa, porque aunque él a lo mejor fuera más rápido, pero se ha encontrado con las mismas dificultades, ha tenido que sortear los mismos obstáculos, pasar por las mismas curvas y al final la sensación la que todo practicante de mountain bike la tiene. Solo que unos digamos que consiguen ir más rápido que otros. Entonces, al final, cuando pues el año pasado, por ejemplo, Carlos Coloma, que fue el ganador y el gran embajador de la prueba, te dice que le encanta un sendero, lo más seguro es que el que ha entrado 1 hora o 2 horas después también le ha encantado. No, yo, José Luis, yo los dos no han, sé. han sentido lo mismo. No, yo creo que 2 no sé, quizás seguramente más, pero yo cuando nos apuntamos, que hay una cosa que hay que poner en valor, que La Rioja, que al final parece que es más llano así, tiene montaña, tiene alta montaña, todavía me acuerdo de la última subida de la última etapa, que eran 80 kilómetros, y incluso tienen pistas de sendero muy de montaña, que yo creo, José Luis, que es una de las cosas que está por descubrir también de Logroño, bueno, y de La Rioja en concreto, que decíamos que salimos de Logroño, pero se sale a otras sierras de alrededor. Sí, yo creo que bueno, mencionas también Andalucía, y bueno, tanto en Andalucía Bike Race
como La Rioja, yo creo que la clave está en que hemos logrado dar con unos contrastes brutales, ¿no? O sea, pasamos en Logroño de salir por viñedos y digamos que más bien a colinas, a centrarte prácticamente en montaña y bosques. Entonces, esto es solo una etapa de 70 kilómetros, de pasar de pistas a senderos rocosos. Entonces, bueno, yo creo que eso es uno de los atractivos, ¿no? Que en pocos kilómetros recorres muchas diferentes áreas o terrenos. Y bueno, yo creo que sin duda es uno de sus atractivos, y también, bueno, pues un formato de pruebas de días que al final es fácil, por así decirlo, escaparse. Es un fin de semana largo, con unas distancias asequibles, con una salida y llegada en el mismo punto, con lo cual la complejidad logística pues es mínima. Bueno, pues todo suma, y también yo creo que unos recorridos en que, aunque quizás no sean aptos para todo el mundo, sí que creo que son muy muy valiosos para los que son realmente practicantes del mountain bike, ¿no? Porque les acercamos un poco a lo que es la esencia del deporte, que son bosques, senderos y bueno, dificultades técnicas, rocas, raíces y demás. Pues, Yo creo que ha quedado claro. José Luis, como recomendación, que el vinito se lo tomen después los corredores y corredoras, pero durante la carrera que lleven botella de agua, ¿no? Sí, perdona, es que no te puedo escuchar bien. ¿Me repites, por favor? José Luis, me refería que después de la carrera ya puede disfrutar de los maravillosos vinos que encontramos en La Rioja, en Logroño, pero durante la carrera que lleven botellita de agua, ¿no? Mejor. Sí. En todo caso, mosto, ¿no? Que zumo de uva. Sin alcohol. Ya, el vino ya luego brindamos con el vino después de la prueba. Exacto, mejor brindar luego ya en la cena o la comida, depende de lo rápido que vayas. Algunos la hora de la comida la pasan pedaleando. Pero sí, Iker, no le puedes ver, pero está poniendo Iker una carita diciendo, yo igual me toca la merienda el vino, ¿no? No, la verdad que nosotros sí que es cierto que, como decía José, son 3 días, pero yo sí que recomiendo a la gente que si normalmente hace al año 15 marchas o X marchas, que quizá la reduzca un poco y que se vaya como hicimos nosotros, 4 o 5 amigos a un hotel o a una casa rural, porque al final son 4 días de convivencia, entre que llegas, son risas, porque terminas, hablas con uno mientras limpias la bici, que si yo he pinchado, que si te he ganado, no sé qué, y es un ambiente súper sano. Entonces, yo sí que recomendaría a la gente que si tienen la oportunidad, la calidad-precio está súper bien y se lo recomiendo a todo el mundo. José Luis, creo que has dicho que es un fin de semana de mayo, ¿verdad? ¿Qué fin de semana en concreto? Es el 15, 16, 17 de mayo, que bueno, además, por ejemplo, se da la circunstancia que en Madrid es San Isidro el día 15, con lo cual, pues por ejemplo, es que no es un atractivo más, a lo mejor, pues para la gente de Madrid o que tiene mucha relación laboral con Madrid, pues de que ese día te lo puedes coger libre, ¿no? Pero vamos, ese es un poco también otro de los factores que suman. José Luis, yo no prometo o sea, más que nada porque no estoy realmente en forma, todavía me quedan unos meses o incluso años, pero tú me recibirías, Iker, a participar, y yo como espectadora, si me acerco ya a Logroño, a La Rioja, que me gustaría ver la prueba. Yo te lo recomendaría, sobre todo para lo que llaman, ¿no? Pues el después de la etapa, ¿no? El posterior o el segundo tiempo, ¿no? O el tercer tiempo si habláramos de fútbol, ¿no? O sea, no solo es el ambiente que hay durante la prueba y que además las distancias son relativamente cortas, por ejemplo en coche, si quieres ver la prueba, pero luego al llegar y salir y llegar al mismo sitio es fácil coordinarse, y luego es que estás a un paso del centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad tienes todo tipo de servicio, ocio, gastronomía, hostelería. Bueno, yo creo que es uno de los grandes encantos de la prueba, que mucha gente deja el coche en el hotel o donde vayan y a partir de ahí no lo tocan hasta que se vuelven a casa, ¿no? Entonces, y como ha dicho Iker, pues se crea mucha amistad, mucha camaradería, mucho ambiente
extradeportivo también. Pues me voy a animar, me has convencido, José Luis. Ahí estaré en ese después de carrera, esa merienda cena, ¿por qué no? Animando a Iker, aplaudiéndote, Claro. Iker, yo te espero tomando un vinito, tú pues con mosto. Y, No, un poco y ya nos conoceremos en esa ocasión, José Luis, pero ya sabes que está muy cerquita, el Logroño de aquí de los estudios de 37, así que cuando quieras, si tienes un ratito antes de la prueba o después o el día de la prueba nos conocemos allí. Estás invitado aquí al plato de J. Vizcaya, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Si vienes, por supuesto, avísanos y nada, yo te llevaré a los rincones que no conoce del recorrido, donde llegan pocos, para que conozcas la prueba realmente en su parte más auténtica. Pues lo dicho, José Luis, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. ¿Verdad, Iker? La verdad es que es una maravilla hablar con gente además tan profesional como José Luis y que nos va a llevar a todos los rincones de la prueba, ¿eh? Tú lo vas a sufrir y yo voy a disfrutar. Luego me lo cuentas. Si estoy mareado, me cuentas lo que no he visto. Eso. José Luis, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros por dedicarnos estos minutos. Un besito. Chao. Iker. Te No va a está. tocar hacer la dieta del paleolítico. Va a tener que hacer... Porque eso suena duro, ¿eh? Aquí estamos así que Sí, jiji, no, jaja, sí, que sí, si sí. vinito, pero claro, los que lo vamos a ver, Sí. pero los que vais a participar tenéis que estar bastante en forma, ¿eh? Hay una cosa que solemos hacer mucho, me da rabia la gente como yo, que a veces me dice mi mujer lo de la falsa modestia, sí que a veces que relativizamos las cosas. Nada, cualquiera... Bueno, sí No, que cualquiera no. A Claro, ver, sí, yo sí. mira, fíjate que hasta mayo queda mucho y Sí, yo sí. sé que no podré correr, pero ni en mayo, ni en junio, ni en julio, que no es correr aquí una carrerita de 1 hora. No, no, son- Que me voy hasta el Wenheim dando un paseíto, que está muy Claro. bien cuando hace bueno. No, se trata de pruebas No, duras. me ha gustado lo que ha dicho José Luis, que al final sí que este tipo de pruebas, cuanto mejor preparado estés, más vas a disfrutar. No porque vas a llegar antes, sino porque estamos hablando de 70, 80, 90 kilómetros, o sea, vamos a poner que todavía no se sabrán los recorridos, ¿no? Estamos hablando de el viernes 7 horas, el sábado 8 horas y el domingo 8 horas y media, 9 horas. Entonces, si lo pasas mal físicamente, vas a acabar con un sabor de boca que no se lo recomienda a nadie. Entonces, hablamos de una persona que no es especialmente buena puede ir, sí. Claro, defíneme que estás hablando de una persona que normalmente entre semana igual te hace 2 o 3 clases de spinning o 4. Bueno, claro, entre semana más. Y el fin de semana, sábado a la mañana y el domingo a la mañana, ¿sabes? Estamos hablando de gente, los del montón andan 4 o 5 días. Entonces, hay veces que se relativizan las cosas. Entonces, yo además, de verdad que animo a la gente a que vaya porque está súper bien. Pero claro, tienes que tener un cierto nivel, pero para pasártelo bien. Porque para ir ahí y A echar estar el 15 hígado, horas, ¿no? claro, es que eso no creo que sea ético tampoco. Entonces, eso sí que me ha gustado. Eso es puro mountain bike, es senderos, rocas, entonces tienes que tener cierto nivel y también cierta técnica para, porque al final no es una autopista, es tierra. Pero está muy bien. Nos contarás, antes de que vayas a la Sí, sí, prueba, lo que quieras. la preparación, hablando Sí, más sí. en concreto de esta carrera, que será en el mes de mayo, en ese fin de semana, mediados de mayo. Pero antes, que ya sabes que el tiempo vuela, es Vale. como lo de la bicicleta, va corriendo, la paleodieta. Ya sé que nos queda pendiente lo del desayuno, Nah, pero como eso va a hacer- eso lo podemos hacer, Sí, eso sí, es sí. atemporal. Eso todas las mañanas, Como eso se es- suele desayunar, tenemos la manía de desayunar todos los días. Sí, 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 sí. Pero lo de la paleodieta, que hay mucha gente que dirá, pero esto es que me están contando, que si yo antes lo decía, yo lo advertía, ¿eh? Nos han dicho siempre que hay que comer muchas veces al día, Sí, sí. en muy pequeñas cantidades, tal. Ahora, quitamos todo esto de la mente y de repente nos vamos a la paleodieta, que hay que comer pocas veces al día y mucho. Claro, esto es una de las cosas que me ha llamado la atención. Este tipo de hábitos normalmente suelen ser importados de Estados Unidos. Esto en Estados Unidos tiene un movimiento muy grande a raíz de un libro que creo que ya va por la edición número 20, que se llama Nacidos para correr, que cuenta la historia de una tribu de unos mexicanos que viven en unas minas de cobre, que descubren que son los mejor que los keniatas para largas distancias. Bueno, es basado en hechos reales, cuenta toda esa historia. Entonces ellos analizan el tipo de dieta que tiene y descubren ese tipo de dieta. Entonces, que corren descalzo, lo que hablábamos antes. Entonces, a raíz de todo eso se va evolucionando
Y bueno, sí que es cierto que la gente que sigue la paleodieta hay mucho extremista, entonces hay que tener con cuidado, que he tenido alguna vez que he escrito o sea, ha habido grandes polémicas. O sea, el que es muy, 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 es muy, muy. Entonces, lo cierto es que los estudios que hay alguno que hay que cogerlo con pinzas. Yo recomiendo que el que quiera hacerlo, esto no es una dieta milagro, es decir, no es como esas dietas, la dieta del melocotón, no, esto tiene una base, o sea, no es perjudicial, ¿eh? Pero ahora vamos a ver pros y contras. Sí que recomendaría que lo hablase con su médico o con un especialista, sobre todo por lo que has hablado tú. Ese es un hecho muy llamativo. Digamos que uno de los pilares, que es lo que se basa la paleodieta, bueno, el primero es que está basada en la vida en el paleolítico. Entonces, ¿qué se comía en el paleolítico? Alimentos sin procesar. Evidentemente no había congelados. No había, por ejemplo, embutidos, claro, ¿no? Y cosas de estas. los azúcares, la escala de los azúcares, los edulcorantes, mejor dicho, quizá el mejor sea la miel. De ahí el azúcar de caña, el azúcar blanco y la sacarina, porque están menos procesados. Entonces, lo que dice la paleodieta es que cuanto menos estén procesados son mejores. Eso, por ejemplo, es un aspecto muy positivo. Los alimentos cuanto menos procesados están mejor. Que no sé, los yihadistas de la paleodieta, hay los crudívoros. O sea, hay gente Comen incluso, carne casi cruda, ¿no? no tanto carne, pero sí vegetales. Pues claro, también el cuerpo humano no está adaptado. Entonces, primer principio, intentar llevar una vida como el paleolítico, alimentos sin procesar, alimentos que se encontraban en aquella época, sobre todo basados en carnes, verduras, semillas y lo que decías tú antes. Y anteriormente no se comía 5 veces al día, porque se cazaba y se comía. Entonces se basa en eso. Claro, de ahí evitas un montón de cosas, como son los hidratos de carbono. Sí que en algunas ramas de la paleodieta sí que toman arroz, pero no es lo más habitual. Entonces, Pero no toman ni lácteos, ni yogures, ni queso. Claro, porque el tema de los lácteos es peleagudo, porque ellos se basan en que el hombre es el único animal que una vez que le quitan la leche materna sigue tomando leche. Y ahí sí que es cierto que hay estudios que dicen que hasta un punto el cuerpo no puede asimilar más calcio. O sea, que lo de vamos a tomar leche para el calcio es muy relativo. Y se habla de los picos de insulina que te puede dar la leche. Yo sí que hubo una época en la que me quité la leche y los lácteos. Y yo personalmente no noté nada. Salvo que, eso se lo leí una vez al médico, salvo que seas intolerante a la lactosa y salvo que seas intolerante al gluten, no tienes por qué comer ni alimentos sin gluten, ni alimentos, o sea, sin lactosa, ¿no? sin lactosa. Basar tu vida con los ritmos que tenemos, con el estrés que tenemos, con las vacunas que nos han puesto, con los antibióticos que hemos tomado, intentar equipararlo a eso tiene sus pegas. Sí que tiene aspectos muy positivos, que es el no abuso de hidratos de carbono. Muchas veces nos pasa, sobre todo a los deportistas, que para hacer, como hacemos deporte, pues venga, 3 platos de espaguetis. Joder, pues a lo mejor con un tercio te valdría. Entonces sí que es cierto que los hidratos de carbono al final son azúcares y lo que no consumimos se va a acabar convirtiendo en grasa. Entonces sí que es muy positivo la no ingesta masiva de hidratos de carbono. Ahora, el abuso de las proteínas te va a producir que bajes peso y sí que es cierto que tiene sus aspectos positivos, pero tiene mucho peligro también para los riñones y para el hígado, porque el exceso de proteínas requiere mucho trabajo. Entonces, aspectos que tienen muy positivos, el hecho de no tener alimentos procesados, no tener alimentos congelados. Al no freír, te quitas todo el grupo de... Luego también el consumo de harinas. Antes no había harinas. Entonces, sí que eso es bastante positivo. Ahora, ¿qué es lo que veo yo que es muy complicado? Por ejemplo, no utilizan el consumo de legumbres. Tampoco apenas nada los hidratos de carbono. Entonces, yo creo que quedarte con las bases de no tomar muchas grasas, de comer mucha fruta, de comer mucha verdura, de priorizar las proteínas, yo añadiría, sin abusar de ellas, es muy positivo. No abusar de los lácteos, porque al final los lácteos en sí mismos es un alimento. Hablábamos antes de pasadilla de los 500. En África la leche es un alimento. Por ejemplo, si en una dieta mensual tienes carne, pescado, bueno, pollo no tienen, lo que sea, y un día comen leche.
O sea, ellos lo interpretan que la leche es un alimento sin más. Entonces, yo creo que eso tienes que tomarlo como tal, es un alimento. Tomar leche no deja de ser un alimento. Entonces, si tú tomas por la mañana un tazón de leche, luego te comes 3 yogures y a la noche cenas queso, a lo mejor tienes un exceso. Pero con moderación no creo que sea malo. Y reducir el consumo de cereales es bastante perjudicial, sobre todo. Y de legumbres, ¿no? Porque también las legumbres, ¿no?, nos dan energía, nos dan hierro, ¿no? Algunas de las legumbres. Y la fibra, claro. Fibra. Ese tipo de dietas que al final también si la llevas, si la llevas al extremo, jolín, era lo malo de improvisar, que solo sale bien a buena fuente. La dieta esta, perdón, jolín, que se puso muy de moda hace 2 años, que solo comían proteínas, del doctor que se tiene en Francia. Sí, de los famosos, ¿no? Sí, Las sí, sí, famosas que utilizaban esta que dieta. solo tomaban proteína. Eso tiene Dukan, ¿no? La dieta de Dukan, es perfecto, eso es. Claro, ese es uno de los problemas que tenía, era problemas intestinales, porque al no ingerir fibra, todo eso es muy perjudicial. Y luego también yo creo que añadiría un componente que nunca viene, que es el efecto social. Quiero decir, si tú tienes una vida normal, a no ser que seas un rancio y estés metido en casa, es muy complicado que en un menú del día de un bar normal no haya ese tipo de cosas. Entonces, es muy complicado llevar ese tipo de dietas. Nos quedaremos con lo positivo. Por ejemplo, yo sí considero que se puede comer pan. Ahora hay diferentes tipos de pan. También el pan da para un programa. Hay pan de centeno, hay pan de espelta, hay pan con cereales. Entonces sí que es positivo. Y otra de las cosas que se potencian mucho en la dieta de la paleodieta es el consumo de semillas. Eso, por ejemplo, sí que veo positivo, porque la semilla en sí mismo, al ser lo anterior a la planta, tiene muchos nutrientes y te puede aportar mucho. Entonces yo creo que de todo este tipo de cosas hay que quedarse con lo más importante y que cada uno se lo adapte a su vida y hacer un megamix, como decíamos antes, con lo mejor. Y no ser extremistas, ¿no? Llevarlo todo al extremo, Iker, porque los extremos no son buenos nunca, en ningún aspecto de la vida. Claro, a mí lo que me da pena es que muchas veces llegas a estas cosas en un momento quizá de debilidad, me explico. Igual te ves o muy gordo o lo que sea, o te ves muy influenciado y entras como muy a tope. Entonces hay que tener mucho cuidado y llevar un seguimiento y, como decía antes, consultar a alguien. Y una pequeña variante de esto, y si quieres terminamos, el entrenamiento lo que se llama el paleo training, que se llama ahora, sí que está basado en hacer, yo por ejemplo sí lo veo positivo, hacer ejercicios pero basado en tu propio peso. Por ejemplo, en lugar de ir al gimnasio, como antes no había ni barras, ni discos, ni máquinas, pues los tipos de ejercicios están basados en tu propio peso. Por ejemplo, saltar unos escalones, subir muchas veces las escaleras, hacer cuestas con un compañero, en lugar de con una barra, pues te pones a un compañero y haces sentadillas, o subirte una barra, correr por el monte, multisaltos, ese tipo de cosas sí que lo veo, pues sí que lo veo positivo, subir por una cuerda, ese tipo de cosas sí. Pero lo dicho, también adaptándolos a tu vida normal. Yo creo que con equilibrio se puede hacer todo, pero con cuidado. Hablaremos en los siguientes programas porque hay hay frentes abiertos que tenemos, suele decir Iker, lo del tema de correr descalzas, el tema de este entrenamiento paleolítico también, porque podemos andar en el tema del pan, importante, y el tema del desayuno, que no se nos olvida, que hablaremos en siguientes programas, porque dentro de 15 días nos vemos en Corrernos de Cobardes, ¿te parece? Vale. Si Dios quiere, como suele decir, nos vemos. Y nos acaba el mundo con este ciclogénesis. Después de la ciclogénesis nos vemos dentro de 15 días, ¿te parece? Iker? Vale, perfecto. Muchísimas gracias, un placer, compañero. Y contaremos más noticias que creo que vamos a hacer correr. Tenemos... Vamos a empezar ya a regalar cositas. Vale, venga, yo me animo. Lo de Logroño, lo de la mountain bike me parecen muchos kilómetros, pero... Y que hay que comprarse una bici. Bueno, tengo una, no sé si la rosa esa de la cesta que me enseñaste una vez. Tengo una, no tiene cestita. Vale. Qué malo eres. Pero ya hablaremos. Lo del dorsal vale. Igual nos animamos. Claro. Iker, nos vemos dentro de 15 días. Venga, gracias. hasta luego. Hacemos una pausa muy rápida y a la vuelta continuamos con nuestro queridísimo colaborador Guillermo Fiallegas de esta tarde de viernes aquí en Ojo de Vizcaya.